Buenas noches, queridos hermanos. Pues iniciamos nuevamente el día de hoy con nuestro eh, curso de música litúrgica. Continuamos leyendo las orientaciones pastorales sobre música sagrada de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy leeremos de los números 11 a 29. Recordemos que ya leímos la presentación y la introducción. Y propiamente iniciamos la lectura y el comentario de este documento tan importante que, como hemos dicho, siempre tiene que ser referencia. Siempre tenemos que seguir las indicaciones, los principios, las orientaciones que nos da. Es un documento que da el Episcopado Mexicano y que aplica para todas nuestras diócesis y todas las parroquias. Pues bienvenidos, queridos hermanos. Pues comenzamos. Condiciones de la música litúrgica. En primer lugar, el texto. Como hemos dicho, para nosotros en la música litúrgica, el texto siempre es lo principal, es lo más importante, y la música va a revestir el texto, lo va a hacer más expresivo, le va a dar mayor belleza, mayor profundidad. Recordemos que la música está en función del texto. El texto debe siempre expresar y estimular la fe en Cristo, que reúne a la comunidad y que la comunidad celebra, y no textos vagamente religiosos o que expresen indudables valores humanos ciertamente, pero no específicamente cristianos. Es decir que no podemos aceptar cualquier tipo de música, por bonito que sea. Y si encontramos aquí errores, los obispos nos decían incluso abusos, ¿verdad? En cuanto a la música, podría, por ejemplo, citarles, porque me ha tocado escucharlo, verlo en algunas parroquias, por ejemplo, en ceremonias que se canta música de Carmina Burana, por ejemplo, una obra que va en contra de nuestros valores. Si revisamos el texto, pues son unos monjes que se rebelan, y entonces lo que van expresando es algo contrario a la fe. Pero pues a la gente le gusta porque es bonito, ¿ya? Musicalmente, aunque no entienden lo que dice el texto. Pasa con algunas otras piezas musicales que son tomadas de películas, que porque a la gente le gustan mucho, quieren que se toquen, que se ejecuten, que se canten dentro de la celebración litúrgica. Y no, aunque expresen valores humanos muy profundos, aunque sea música muy bella, etcétera, no es propia de la liturgia, de la celebración, ¿verdad? Entonces es muy claro aquí. El texto es lo principal. Siempre tiene que expresar nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica, no de alguna otra iglesia, ¿verdad? No utilizar textos que por bellos, por profundos, por importantes que sean, pues no sean litúrgicos, no sean de la palabra de Dios, no sean propios de la celebración.
Mucho menos habrá que usar textos redactados con sentido indoctrinante, según justas reivindicaciones socioeconómicas o políticas, pero no propias de la celebración litúrgica. Esto llegó a ocurrir, ya no lo vemos tanto, pero sí sucedía, por ejemplo, utilizar música de la que se le llama de protesta, ¿verdad? O incluso trova en algunas celebraciones, porque la gente igual dice que le gusta, ¿verdad? Le despierta ciertas emociones, le evoca ciertos tiempos, ciertas circunstancias, etcétera. Pero la celebración litúrgica no es un acto político, no es un acto de protesta, etcétera, ¿verdad? Entonces no es propia de la celebración, esa música no es propia de la liturgia. Ponemos por ejemplo el caso de Solo le pido a Dios, ¿verdad? Una canción muy bonita, pero que si conocemos un poquito la historia, el contenido del texto, pues nos damos cuenta que no es propia, ¿verdad? Del espacio del templo, de la celebración de la liturgia, ¿verdad? Alguna vez que nos tocó también participar en alguna celebración donde cantaron una que creo se llama Te Nombro, ¿verdad? Y que también es una canción conocida así como de protesta por alguna situación política, etcétera, y que dentro de lo bello que puede ser la música y el texto, pues estaban expresando situaciones sociales, políticas, económicas, ¿verdad? Que no es lo propio de la celebración. ¿Cómo tiene que ser entonces? ¿Cómo deben de ser nuestros textos? El texto tiene que ser fundamentalmente bíblico o inspirado en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Salmos y en los Evangelios. Para nosotros ocupa un primer lugar la palabra de Dios. Recuerden que la celebración litúrgica, que la Eucaristía, es una doble mesa. La mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y nos alimentamos de la palabra. Y los cantos, en primer lugar, tienen que ser de inspiración bíblica. De hecho, antiguamente así eran, ¿verdad? Si nosotros vemos el gradual, los cantos tienen ahí la cita bíblica, ¿verdad? Y sea del diferente momento de la celebración, todos contenían la cita bíblica, ¿verdad? Es algo que quizá hemos ido descuidando y perdiendo, porque ahora hay muchos cantos muy pues, bien escritos, bellos, etcétera, pero no de inspiración tanto bíblica, ¿verdad? Eso es algo que nunca debemos de perder. Ocupan un primer lugar en la celebración litúrgica, es siempre los textos bíblicos, leídos en oración o cantados. Hay textos que además de su fuerza, por ser palabra inspirada, están consagrados por el uso ritual de la Iglesia, como pasa en la Eucaristía con el Santo, el Padre Nuestro y el Cordero de Dios. Otros de composición eclesial son muy venerables por su tradición, como el Gloria. Estos textos nunca deben de ser sustituidos, reducidos o glosados, como pasa por ejemplo con el Gloria, el cual frecuentemente es sustituido por un trisagio. En primer lugar, los textos que son palabra de Dios, pero también los ritos de la Iglesia, algunos de ellos son esencialmente con canto, ¿no? O sea, el canto es parte de ese rito, como lo son el Santo, que es un texto bíblico, el Padre Nuestro, que es un texto bíblico, el Cordero de Dios, que es totalmente
bíblico, pero que ellos en sí mismos son el rito, el rito mismo de la celebración litúrgica, es decir, que ese momento de la celebración implica el canto. Un caso que aquí nos citan es el del Gloria, que frecuentemente es sustituido. Y si recordamos que decíamos que los cantos del ordinario no pueden ser cambiados ni sustituidos por otro, o cambiar el texto, tienen que ser cantados como vienen en el misal romano, como están escritos ahí. El caso de Gloria, encontramos muchos cantos que son a la Santísima Trinidad, pero que no son propiamente el himno de Gloria, ¿verdad? Y que muy bien pueden ser utilizados para alabar a la Trinidad, pero no propiamente en la celebración en el momento de Gloria. Quizá un caso de los más comunes es aquel que dice: Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Es un texto bien escrito, es un himno, un canto a la Santísima Trinidad, pero no es el texto del Gloria que encontramos en el misal romano, y por lo tanto no es el canto propio de ese momento. Yo, por ejemplo, creo que en la solemnidad de la Santísima Trinidad se podría cantar muy bien como canto de entrada, como canto de salida, incluso como canto de comunión, ¿verdad? Pero repito, no es el Gloria que entonamos cada domingo. Y así debemos de cuidar todos los cantos del ordinario, que como hemos dicho son el Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios, añadimos el Padre Nuestro y el Aleluya. Es de alabar el empleo de cantos en lengua latina, y por lo tanto habrá que estimular su uso, sobre todo de los más sencillos y universales, como algunas partes del ordinario de la misa y otros himnos o antífonas. Del mismo modo, el canto del Kyrie eleison, el cual nos hace presente la lengua griega, lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento y predicado el Evangelio en el mundo mediterráneo, y por eso mismo es como expresión de nuestras raíces más antiguas. La Iglesia nunca ha suprimido el uso de el canto gregoriano ni de la lengua latina. De hecho, siempre se ha promovido el que se siga utilizando en las celebraciones, y se nos recomienda tener un repertorio elemental, un repertorio básico de cantos que sean de tradición, de dominio de los fieles del pueblo de Dios, para que en algunas celebraciones se ejecuten, se canten, ¿verdad? Recuerden que es la identidad de la Iglesia Católica, que es el canto propio de nuestra liturgia, y pues sí es recomendable que se utilice, que de esta forma celebremos, ejerzamos nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, repito, es el canto propio de la liturgia de la Iglesia Católica, del rito romano al cual nosotros pertenecemos, y que es bueno que tengamos este canto como parte de nuestras celebraciones. Les comparto nuestra experiencia en el diplomado de música litúrgica. Por ejemplo, en el curso de verano, ahí ensayamos canto gregoriano y lo cantamos en la misa. Para muchos de nuestros participantes ha sido algo nuevo,
pero no ha sido algo que les desagrade o que no entiendan. Por el contrario, se sorprenden mucho de la belleza, de el efecto espiritual que tiene en su oración, en su participación en la misa, y lo han agradecido, ¿verdad? Y participan con mucho gusto cuando ensayamos y cuando participamos en las celebraciones con el canto gregoriano. Y es una forma de enriquecernos, de entender por qué la Iglesia lo tiene como propio, de, como el canto que más eleva las almas a Dios. Aquí nos citan, por ejemplo, el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, de origen el texto griego, como ha sido escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como nos dicen nuestros obispos, nos remiten al mismo origen de nuestras celebraciones litúrgicas. La tercera edición del Misal Romano pide que se cante siempre. Y entonces ahorita tenemos la tarea en la Iglesia de renovar entonces algunos rituales, donde por ejemplo en el bautismo o en el matrimonio, donde la recepción de quienes van a recibir el sacramento en la entrada del templo, la aspersión de agua bendita, los signos, por ejemplo en el bautismo que se hacen, pues piden que se omita el acto penitencial y por lo tanto el Señor ten piedad. Pero en esta nueva edición típica se pide que siempre se cante. Entonces, la tarea de renovar, ¿verdad?, los rituales, que nos hace crecer y enriquecer nuestros ritos. Continuamos en el número 16. El texto de los cantos debe corresponder a la finalidad de cada uno. Por ejemplo, en la Eucaristía, a la entrada, a la preparación de ofrendas, a la comunión, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Recordemos en una sesión anterior que decíamos, por ejemplo, que hay cantos que deben de decir lo que se está realizando, la acción litúrgica que se está llevando a cabo en ese momento, como es en la entrada, el canto de entrada, el canto de preparación de dones, el canto de comunión. Deben de expresar la acción litúrgica de ese momento. Muy claro es el caso de la presentación de dones u ofertorio, donde se presenta el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que debe expresar el texto, ¿verdad? Recuerden que dábamos 3 reglas para la selección de cantos litúrgicos. Y una de ellas es que los cantos del propio artísticamente dicen lo que se está realizando, la acción litúrgica que se está llevando a cabo en ese momento. Aquí nuestros obispos nos lo dicen de forma muy clara y por eso nosotros lo ponemos como regla, ¿verdad? Los textos siempre tienen que ir en sintonía, siempre tienen que generar una atmósfera propia del rito, del momento de la celebración. Y entonces no podemos elegir arbitrariamente cualquier canto, ¿verdad? Aunque nos guste, siempre tenemos que ver en primer lugar el texto que vaya de acuerdo al momento de la celebración. Y esto, entre otras cosas, redunda siempre en bien de los fieles, en que ellos comprendan lo que se está realizando, ¿verdad? Vivan ese momento. Eso es algo que nosotros tenemos como tarea y como principio, hacer comprensible cada parte de la celebración por medio de la música a los fieles, a quienes participamos, pero también generar la atmósfera propia de ese rito para que la gente lo viva, lo entienda y obtenga fruto de santidad por su participación en la celebración.
La melodía. Aunque la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana y da una importancia especial a la polifonía sagrada antigua y moderna, no excluye de la liturgia otros géneros de música o canto. Sin embargo, reconoce que no todos son aptos para alimentar la oración y acompañar lo que expresa el misterio de Cristo. Un texto muy importante porque nos aclara el por qué no podemos utilizar cualquier música en la liturgia, en las celebraciones, ¿verdad? Hay un canto propio, una música propia en la iglesia, que es el canto gregoriano, y es el que en primer lugar deberíamos de utilizar. Pero hay también otro tipo de música de canto que puede usarse, la polifonía sagrada, antigua y moderna. Y hay otros géneros que no se excluyen, ¿verdad? Ya los hemos comentado: el canto gregoriano, la polifonía sagrada, el canto religioso moderno y el canto popular, el canto religioso popular. Todos ellos son géneros de música sagrada que pueden utilizarse en la liturgia, pero no arbitrariamente, ¿verdad? Porque no todos son aptos para alimentar la oración. Y eso es algo que nunca tenemos que perder de vista, que nuestra música debe de fomentar la oración, no distraer la oración de los fieles. Y debe la música acompañar lo que expresa el misterio de Cristo. Por eso, repetimos, no toda música es propia de la liturgia. Tiene que responder a sus fines, a cada parte de la celebración, a su sentido, a sus ritos. La música tiene que ir de acuerdo con los textos, ¿verdad? Para que un canto sea apto para el uso litúrgico, se deberá cuidar con esmero que la melodía empleada esté acorde con el texto y con el momento litúrgico en que se va a usar. No podrá ser igual la melodía que se utilice para un Señor ten piedad que para un aleluya o un hosana, ni podría ser la misma para el tiempo de Cuaresma que para Pascua o Navidad. Bueno, muy claro, ¿verdad? Para que un canto sea de uso litúrgico, la melodía tiene que estar acorde con el texto. No puede ir en contradicción o no importarnos lo que dice el texto, ¿verdad? Por eso, una de las recomendaciones que les hacemos es el de la versatilidad, ¿verdad? En el sentido de que no todo puede ser parejo, así cuadrado. Nos ha tocado participar, por ejemplo, donde pues el coro dice: no, es que nosotros somos cumbieros, ¿verdad? Y como nosotros somos cumbieros, todos los textos, todas las partes de la celebración y toda la oración de los fieles, toda su participación se tiene que adecuar a nosotros que somos cumbieros. Me tocó alguna vez conocer a un grupo que decía: es que nosotros somos muy alegres, ¿verdad? Y por eso todo lo cantamos muy alegres, para que toda la gente esté feliz. Pero entonces no les importaba el sentido del texto, lo que decía el texto, los tiempos litúrgicos, cada momento del rito, etcétera. Todo era parejito, ¿verdad? Hasta parecía que utilizaban siempre el mi, ¿verdad? Todo en mi mayor, en estilo cumbia, ¿verdad? Entonces, porque decían que les acomodaba mucho, ¿verdad? Ese tono. Y entonces todo se volvía monótono al ser estilo cumbia, ¿verdad? Y no puede ser así.
Nos tocó, por ejemplo, también conocer en alguna ocasión, en algún lugar, eh, al grupo duranguense. Y decían, es que nosotros somos los duranguenses y siempre hacemos la misa duranguense. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? Una monotonía sobre el mismo ritmo, ¿verdad? Y, y no, ¿verdad? Aquí es muy clarito estas orientaciones pastorales, ¿verdad? Se debe de cuidar que la música esté de acuerdo con el texto, vayan de acuerdo, que la música exprese el sentido del texto, que la música genere una atmósfera, ¿verdad? Que nace del texto. Por eso no es lo mismo, ¿ya? Y ni podrá ejecutarse, ni puede ser la misma melodía la de un Señor ten piedad, que la de un canto de aleluya, que la de el Hosana, la del Santo, que la del Cordero de Dios, ¿verdad? Etcétera. ¿Ya? Eh, Tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado y esforzarnos por preparar bien cada parte, cada canto de la celebración. Esto, repito, redunda en bien, en crecimiento, en una vivencia de oración, en el obtener frutos de quienes participamos en la celebración, de todos, desde el presidente, de los fieles, de todos los ministros, ¿verdad? Una ejecución adecuada de los cantos, es decir, con la música adecuada, eh, redunda en bien de todos, en bien espiritual. La melodía deberá siempre ser bella, aun en su sencillez, nunca profana, que evoque la música mundana o que provenga de ella, siempre según las características culturales de la comunidad celebrante, siempre capaz de expresar y alentar la oración en sus distintas modalidades. Un texto muy importante, muy claro, y que nos va a aclarar mucho si podemos utilizar determinados tipos de música o no. ¿Ya? La melodía siempre tiene que ser bella. Por eso hay que esmerarse al componer un canto. Se tiene que tener preparación para hacerlo. Nunca profana, es decir, ajena al sentimiento religioso, ajena al templo, ajena a la liturgia, ajena a la santidad, ¿verdad? De Dios, de la iglesia, del templo, de la celebración, ¿verdad? Que evoque música mundana. Fíjense, nunca profana, que evoque música mundana o que provenga de ella. Y por eso, si recuerdan, en una sesión anterior les decía que no podríamos, por ejemplo, entender quizá una misa con música reggaetón, ¿verdad? Porque el reggaetón es una música ajena a nuestra iglesia, que contiene sus textos, que evoca antivalores. Por ejemplo, en la iglesia promovemos por el sacramento del matrimonio la fidelidad. Y si algo tienen, por ejemplo, la música reggaetón es infidelidad, ¿verdad? La iglesia tiene como principio la moral, ¿verdad? Y el reggaetón, estarán de acuerdo conmigo que lo consideramos como una proclamación de lo antimoral, es decir, va contrario a nuestra fe, a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestros sacramentos. Y entonces no podríamos entender que aquella música, ¿verdad?
pudiese entrar dentro de una celebración litúrgica, ¿verdad? Lo repetimos. La melodía nunca profana que evoque música mundana, ¿verdad? Y si hay géneros que podríamos catalogar en esto, como profano, como mundano, que provienen, ¿verdad?, de ambientes ajenos, incluso contrarios a nuestra fe, a nuestras creencias, a nuestra moral, a nuestros valores, ¿verdad? Continuamos. Siempre según las características culturales de la comunidad celebrante. Siempre hay que tener en cuenta la cultura propia, porque aquí también podemos cometer errores o abusos. Pongo un caso, miren, llegan jóvenes de un coro con el celular y me dicen: ay padre, mire, un obispo bailando, ¿verdad? ¿Y usted por qué no quiere bailar aquí en la parroquia? ¿Verdad? Y no quiere que traigamos los tambores y que armemos la fiesta, ¿verdad? Si mire, si aquí hay un obispo bailando, entonces sí se puede. Bueno, ok, ya vi el video y resulta ser que era África, ¿verdad? Una realidad cultural diferente a la nuestra. Y debemos de respetar las culturas. El Evangelio tiene que inculturarse, ¿sí? Tiene que iluminar las culturas. Pero no sería muy propio traer algo de otra cultura y quererlo imponerla a la nuestra, porque en principio no lo podríamos entender, no lo asimilamos, ¿verdad? Esto San Agustín lo dice de una forma muy interesante, ¿verdad? Está al inicio de uno de los libros sobre la Eucaristía, de los cuadernos del Centro de Pastoral Litúrgica. Según recuerdo, puedo equivocarme, creo que es el libro de la misa paso a paso del Centro de Pastoral Litúrgica. En la introducción ponen un ejemplo de San Agustín, una cita. San Agustín dice: a donde fueres, haz como vieres, para no escandalizarte tú, ni escandalizar a otros. Miren qué frase tan interesante. A donde fueres, haz como vieres, para no escandalizarte tú, ni escandalizar a otros, ¿verdad? Si a lo mejor alguna de esas tradiciones que son propias, correctas en otros pueblos, y queremos imponerlas aquí, pues podemos no entenderlas, ¿verdad? Incluso podríamos hasta escandalizar a los fieles, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a aquellos lugares y queremos imponer lo que es propio de nuestra cultura, de nuestros pueblos, quizá no lo entenderían, ¿verdad? No lo comprenderían, ¿verdad? Se necesita una visión y una preparación muy profunda para entender esto, ¿verdad? Entender la universalidad de la Iglesia, pero que no es una homogeneidad, ¿verdad? Que hay características culturales propias de los países, de las culturas, de los pueblos, de las diócesis, ¿verdad? Y entre toda lo universal que es la Iglesia, también se respeta esto, lo que es propio de cada cultura. La prueba está en este documento, que basándose en el magisterio sobre música sagrada que citábamos la sesión anterior, les recuerdo, tra le sollicitudini, Sacrosanctum Concilium y Musicam Sacram, 3 documentos fundamentales considerados magisterio de la Iglesia, referentes a la música sagrada. Los obispos los toman y en este documento, Orientaciones Pastorales sobre Música Sagrada, lo aplican a México, a las diócesis de nuestro país, a nuestras parroquias, ¿verdad? Toman lo universal del magisterio de la Iglesia y los obispos con ese magisterio iluminan nuestra propia realidad cultural, ¿verdad? Entonces podríamos, continuamos con este párrafo. Lo citamos nuevamente.
La melodía deberá siempre ser bella, aun en su sencillez, nunca profana, que evoque la música mundana o que provenga de ella, siempre según las características culturales de la comunidad celebrante, siempre capaz de expresar y alentar la oración en sus distintas modalidades. Les voy a poner un caso de México, eh, en, eh, en Guadalajara, en la arquidiócesis de Guadalajara. El cardenal prohibió que los mariachis cantaran la celebración de la Eucaristía. Únicamente en el lugar donde se conoce como la cuna del mariachi puede ejecutarse la misa con mariachi. Pero fuera de ese lugar, de ese poblado, hay una prohibición expresa del señor cardenal de que se pueda cantar la misa con mariachi. Es algo muy interesante, ¿verdad? Y el cardenal pues da sus razones, ¿verdad? Pero podemos verlo desde esta perspectiva de las cuestiones culturales, ¿verdad? Y que el cardenal consideró que quizá no era propio en la arquidiócesis el que se cantara las celebraciones con mariachi. Yo les voy a poner el caso, no es porque sea ley ni regla, pero me tocó verlo, ¿verdad? Me ha tocado verlo. Caso de que la gente contrataba al mariachi y pues venían de algún otro lugar con aliento alcohólico, durmiéndose en la misa, no participando en la celebración, etcétera, ¿verdad? Es un caso extremo. También conocemos mariachis muy católicos, muy religiosos, que participan de la celebración, que conocen liturgia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es solamente un caso para ejemplificar este párrafo, pero podríamos decirlo de otros tantos, ¿verdad? Que hemos conocido, de otros tantos tipos de grupos, etcétera, que hemos conocido y que bueno, que tristemente también cosas parecidas nos ha tocado conocer. Los coros y los músicos. El coro o capilla musical o schola cantorum merece una atención especial para que pueda desempeñar bien su ministerio litúrgico que se le encomienda. Cuando presten su servicio, se recomienda que den opción a la participación del pueblo con melodías sencillas. El coro es fundamental en la iglesia, ¿verdad? Coro, capilla musical o schola cantorum. Hay que darle atención, formar, cuidar sus ensayos, la ejecución de sus cantos, sus esquemas de cantos, etcétera, ¿verdad? Hay que darles algún acompañamiento formativo, acompañamiento espiritual, ¿verdad? Para que desempeñen bien su ministerio litúrgico, ¿verdad? Se les pide que permitan que el pueblo participe, ¿verdad?, con melodías sencillas. Ese es un principio que nosotros hemos dicho mucho, ¿verdad? Que la razón de ser de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II en gran parte fue la participación de los fieles en la celebración, y entonces nunca debemos obstaculizar esta participación, ¿verdad? Por el contrario, estamos para fomentar, para animar el que los fieles canten, participen, y no debemos estorbarlo, ¿verdad? Se preocupará empeñosamente que haya un coro, sobre todo en las catedrales, basílicas, santuarios y demás iglesias mayores, en los seminarios y otras casas de formación sacerdotal. Se tiene que, con mucho empeño, cuidar, promover, formar para que haya coro.
en las iglesias principales, como es catedral, las basílicas, los santuarios, y también de forma muy especial en los seminarios y las casas de formación sacerdotal, ¿verdad? Recordemos que la música, que el canto es parte integral, necesaria de la liturgia solemne. Y eso significa que hay que formar en cuestión musical, que las iglesias tienen que ser ejemplo, como es catedral para toda la diócesis, como son las basílicas, como es el seminario, tienen que ser ejemplo de la ejecución correcta de la música litúrgica. Es también deseable que lo haya en todas las iglesias, aun en las más modestas, según las posibilidades. Algo que en nuestra realidad sí sucede, ¿verdad? Todas las parroquias tienen, o la gran mayoría de parroquias tienen coro. Pero la tarea es formarles, que se les acompañe para que realicen su ministerio, su servicio litúrgico de una forma correcta, con decoro, de la forma como la Iglesia lo pide en sus documentos y en estas orientaciones pastorales. Valoramos mucho, apreciamos mucho la participación de tantos coros en nuestra arquidiócesis, muchos coros juveniles, coros de niños, coros de todo tipo, ¿verdad? Lo valoramos, lo fomentamos, lo agradecemos y pues bueno, seguimos fomentando su formación. A los coros juveniles habrá que darles una especial atención a fin de ayudarlos a que no se conviertan en un simple grupo musical sin sentido cristiano. Hay que evitar el exhibicionismo o protagonismo, o afán de imitar a los artistas y otros desórdenes en las celebraciones y en los locales donde se reúnen. Bueno, recomendaciones muy claras, muy específicas para los coros juveniles. Darles mucha atención, que no sean solamente un grupo musical, sino que verdaderamente vivan su fe, se formen, crezcan, que tengan un sentido cristiano en su ministerio. Evitar el exhibicionismo o protagonismo. En la iglesia el protagonista es Dios, ¿verdad? Y la gente va a encontrarse con Dios. Nosotros vamos a servir por medio de nuestro servicio litúrgico, de nuestro ministerio. Vamos a servir a Dios, a la iglesia, a la comunidad, para ayudarles a su encuentro con Dios. La iglesia no es el estrado, ¿verdad? Para ir como si fuésemos a un concierto, ¿verdad? Que la gente vaya a vernos a nosotros, vaya a aplaudirnos a nosotros, de ninguna manera, ¿verdad? Nosotros debemos de ayudar y llevar a los fieles por medio del ministerio a un encuentro con Dios. Se debe de evitar el afán de imitar a los artistas y otros desórdenes en las celebraciones y en los locales donde se reúnen. La iglesia sí tiene un modelo de música, ya lo dijimos, es el canto gregoriano. Y un canto será más propio de la celebración de la liturgia, entre más se acerque al aire, a la inspiración, a la ejecución gregoriana. No debemos de buscar parecernos a determinado artista, que nos ha tocado verlo. Me acuerdo de alguna persona que pues le gustaba mucho Ricardo Arjona y decía, es que yo quiero ser el Ricardo Arjona de la liturgia, ¿verdad? En la misa. Y pues se vestía igual, se peinaba igual y trataba de cantar igual, ¿verdad? Las celebraciones litúrgicas. Y no, ¿verdad? Nos ha tocado también conocer a grupos musicales, a coros, que les gusta determinado artista y imitándolo quieren participar en la celebración.
Bueno, pues nos piden nuestros obispos que eso no se haga, no hagamos eso, ¿verdad? Hay que evitar el exhibicionismo o protagonismo o afán de imitar a los artistas y otros desórdenes en las celebraciones y en los locales donde se reúnen. Lo que sí les pedimos es que ensayen, que se preparen bien, que su música tenga arte, sea de calidad, ¿verdad? No es un concierto, pero sí pedimos calidad de concierto, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que prepararse, hay que ensayar, hay que estudiar música. En unos momentos más veremos las indicaciones que nos dan con respecto a la preparación y formación de los músicos. A todos los ministros litúrgicos del canto y de la música, especialmente a los jóvenes, habrá que ayudarlos cuidadosamente en 3 líneas de formación fundamentales: cristiana, litúrgica y técnica. Aquí están las líneas de formación, ¿verdad? Cristiana, litúrgica y técnica. Es decir que tenemos que formar, prepararnos en estas 3 líneas. Vamos a ver qué significa cada una. Formación cristiana: para que conozcan y amen más a Cristo y a la Iglesia, y su vida sea verdaderamente cristiana. Su ministerio no puede ser auténtico si no hay coherencia entre la fe y la vida diaria. Entonces a los músicos y muy especialmente a los jóvenes hay que formarlos cristianamente para que sean buenos discípulos de Cristo, sean buenos católicos, que vivan los sacramentos, que su fe esté bien fundamentada, bien cimentada. La realidad es que nos ha tocado ver que no se les forma. Recuerdo en alguna parroquia que el padre decía que al coro ni lo toquen, ni lo molesten. Ellos vienen a cantar, así que si les exigimos algo más, se nos van a ir. Entonces déjenlos que hagan lo que quieran. Y entonces no iban a los retiros, no participaban en la misión, no hacían comunidad, no vivían los sacramentos, no comulgaban, nada, ¿verdad? Y pues sí veíamos pues cosas graves en ellos, ¿verdad? Por deficiencias de formación. Tienen que formarse, ¿verdad? Tienen que llevar su acompañamiento espiritual, tienen que confesarse, que comulgar, tienen que crecer como verdaderos discípulos de Cristo, como verdaderos católicos, tienen que vivir su fe. No los podemos dejar que hagan lo que quieran, ¿verdad? O no preocuparnos por su santidad, por su crecimiento, por su vida espiritual. Formación litúrgica: para que su aportación esté cada vez más a la altura de lo que pide su servicio a Dios y a la comunidad, y así puedan ellos mismos celebrar y vivir su fe, y ayudar a los demás a que la celebren y la vivan. Tienen que conocer la liturgia, cada parte de la celebración, el sentido, la razón de cada canto, para que hagan su servicio de una forma propia, digna, decorosa, y los fieles que participemos en las celebraciones obtengamos fruto, ¿verdad? Gracias a su ministerio también, ¿verdad? Entonces necesitan una formación litúrgica. Este curso pues es en parte una aportación en este sentido. Ojalá verdaderamente les sea útil, lo asimilen, lo aprendan, lo valoren y lo vivan. Formación técnica: puesto que la música sagrada es un arte y por lo mismo tiene una disciplina, requiere de técnicas de la voz y de los instrumentos para que exprese con auténtica belleza
la fe que celebra. Necesitamos estudio técnico, es decir, en la ejecución de nuestros instrumentos, poner un especial cuidado al estudio de la voz, de alguna técnica de voz, de vocalizaciones, de ensayo, de los cantos, para que estén bien ejecutados, estén afinados, bien ejecutados, ¿verdad? La música es un arte y entonces no podemos hacerla ni ejecutarla de cualquier forma, ¿verdad? Se va sin preparación, sin técnica, etcétera. Cuando participamos en una celebración donde el músico o los músicos tienen preparación técnica, celebramos de una forma más profunda, porque la música nos sensibiliza al encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces se requiere una preparación y un estudio, ¿verdad?, de la música, de la ejecución vocal o técnica de instrumentos. Habrá que tener un cuidado especial con los grupos de cantores y músicos contratados ocasionalmente para el servicio de alguna ceremonia. Habrá que ayudarlos a que su elección de música sea realmente apta para el servicio litúrgico. Un cuidado especial para los músicos que se contratan, por ejemplo, para los días sábado. No podemos negar que se dan muchos abusos en este tipo de celebraciones. Yo, por ejemplo, les puedo citar, recuerdo alguna vez alguna primera comunión donde pues cantaron la música de la película del Mago de Oz, y pues fui a preguntarle a los músicos, los habían contratado porque cantaban eso, y la respuesta fue, pues es que como le gusta al niño, pidieron que se cantara esto, ¿verdad? El niño que recibió la primera comunión quiso que en su celebración se cantara la música del Mago de Oz, ¿verdad? Y pues no, es algo que no se debe de hacer, que no podemos permitir. Me tocó alguna vez en alguna parroquia donde pedíamos a la gente que si iban a contratar músicos, tenían que por lo menos una semana antes llevar el esquema de lo que iban a cantar. Y pues me pasaba varias horas, ¿verdad?, contactando a los músicos o a la gente para explicarles por qué razón la música que pedían no se podía ejecutar en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, alguna vez me llevaron como esquema la música de la película de Los Coristas. En alguna ocasión me llevaron la música de la película Titanic porque se iban a casar, ¿verdad? Y les gustaba mucho esa música a los novios, ¿verdad? Entonces pues hay que formar, ¿verdad? Les comparto la realidad, que es difícil este punto, por lo que enfrentan muchas personas. Se los comparto. He platicado con algunos músicos que dicen, es que si no cantamos lo que la gente pide, pues no nos contratan, ¿verdad? Es que si me piden tal pieza y yo les digo que no la puedo cantar, entonces ya no me contratan. Bueno, eso genera muchos conflictos, y por eso es que directamente a la gente le pedimos eso, ¿verdad? Si van a tener músicos, necesitamos los cantos antes. Y si he tenido, se los comparto, algún conflicto con algunas personas, pero bueno, ya cuando platicamos con ellos y les hacemos entrar en razón, pues bueno, entienden. Recuerdo alguna persona que llegó muy molesta a la iglesia, porque decía que nosotros estábamos en contra de la cultura, ¿verdad?, en contra del arte, porque había pedido una música que no era propia de la celebración.
que era de la de Carmina Burana. Y bueno, pues ya lo invité a pasar, a sentarse y comenzamos a platicar. Y bueno, ya le expliqué, ¿verdad? Le expliqué las razones, las entendió muy bien. En alguna otra ocasión, recuerdo que platiqué con alguna persona y me pedía específicamente una pieza que contiene eh, algo contrario a nuestra fe y a nuestros valores. Eh, una música que habla de la infidelidad de David con la esposa de Urías y de la pasión que David siente, etcétera, etcétera. Y querían que se cantara en su matrimonio. Porque en internet vieron que un padrecito se le ocurrió cantarle a unos esposos eso durante la celebración, ¿verdad? Y decían, ay padres, que queremos que nos cante, ¿verdad? De esto. Un texto en inglés, y bueno, pues ya les mostré la traducción y les hice ver que es un canto, una música que hablaba de infidelidad, de asesinato, de corrupción, ¿verdad? Yo les decía, ¿a poco el día de su boda quisieran, en el que ustedes se van a jurar fidelidad, quisieran que se cantara algo contrario a esa fidelidad que se profesan? Dice, ay no, padre, es que no sabíamos que de eso hablaba. Bueno, en alguna otra ocasión yo recuerdo hablaba con otra persona y igual me pedía cierta música y yo le decía, bueno, si usted me permite, cuando le pregunté por qué quiere esa música, me dice porque nos gusta mucho, es muy bonita. Digo, ok, si ustedes me permiten, guardamos la palabra de Dios. Y yo conozco un libro muy bonito que me gusta mucho. Y en vez de leer la palabra de Dios, vamos a leer este libro que se llama El Principito. Y yo no les voy a predicar de la palabra de Dios, les voy a dar un mensaje muy bonito sobre el Principito, ¿verdad? Si ustedes me lo permiten. Ay no, padre, ¿cómo cree? Yo le digo, ¿por qué no? Me dice, porque la palabra de Dios es sagrada. Y les hice ver que la música en la iglesia y en las celebraciones litúrgicas es sagrada también. Y no podemos quitar algo sagrado por algo que no lo es. Aunque sea muy bello, aunque culturalmente sea algo importante, ¿verdad? No estamos peleados en contra del arte. De hecho, la iglesia siempre ha sido promotora del arte, ha fomentado el arte y la cultura, pero siempre a la par de su culto, de su liturgia, de sus celebraciones, ¿verdad? Y eso no podemos quitarlo, ¿verdad? Imagínense que nos llegaran y nos dijeran, pues ¿sabe qué? Vamos a quitar todas las imágenes y vamos a poner unas fotos, unos pósters de nuestros artistas favoritos. Pues no lo podemos hacer. No podemos quitar la palabra de Dios para poner otros libros, por mucho valor cultural y por mucho valor artístico y por muy bellos que sean. No podemos hacerlo. Y la música también debe de tener este trato de sagrado. No podemos cambiarla, quitarla, ¿sí? Me ha tocado platicar con algunos músicos, ¿verdad? Que me dicen saberlo todo. Y bueno, cuando les comienzo a preguntar sobre cuestiones litúrgicas, resulta ser que no. Y es lógico, ¿verdad? Yo no los juzgo ni los critico. Pero bueno, si son músicos egresados de escuelas superiores de música, ¿verdad? De nivel profesional, etcétera, públicas o privadas, pues no han estudiado liturgia, porque no está en los planes de estudio, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vienen a la iglesia, nosotros tenemos que cuidar en darles las indicaciones y en formarles. Porque aunque sean músicos de nivel profesional, en la iglesia deben de tener el conocimiento de la liturgia, de las normas, de las orientaciones, de los principios de la propia liturgia, Y entonces no podemos permitirles que
que toquen, que ejecuten, que canten cualquier cosa, ¿verdad? Muy bien. Un servicio importante es, dado que hay muchos grupos juveniles que posiblemente no saben leer música, que ayudemos a todos a que puedan tener, además de las partituras, cassettes de buena música litúrgica. Bueno, la realidad de nuestra arquidiócesis, que muchos coros pues no tienen preparación musical, ¿verdad? Profunda, técnica, etcétera. Es decir, no son capaces de ejecutar una partitura. Y bueno, se pueden valer de recursos, ¿verdad? Aquí es un documento de 1997. Nos dicen cassettes, ¿verdad? Bueno, pues ha avanzado mucho, ¿verdad? Ahora, pues YouTube y redes sociales y toda la tecnología, pues es lo que ahora se utiliza, ¿verdad? Pero tengamos presente lo siguiente, que en la celebración litúrgica, y nos lo dirán nuestros obispos un poco más adelante, no se pueden utilizar grabaciones. No es propio de la celebración litúrgica el uso de grabaciones. Aquí nos dicen que podemos usarlo como apoyo, ¿verdad? Para los ensayos, para conocer música, pero ya en la propia celebración no es posible utilizar grabaciones. Tiene que ser todo ejecutado en vivo, ¿verdad? En la iglesia todos los ministerios están hechos por personas concretas que están ahí. Imagínense que no tuviéramos equipo litúrgico y que tuviéramos unos robots, ¿verdad? Así con llantitas que salieran y llevaran los ciriales. Y en el momento indicado salen, ¿verdad?, esos robots y se colocan en el lugar indicado con los ciriales, ¿verdad? Un despachador automático de incienso, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Los ministerios de la iglesia tienen que ser hechos por los fieles, ¿verdad? Tienen que ser hechos en vivo. No utilizamos grabaciones en las celebraciones. Los podemos utilizar como subsidios de estudio, de preparación, sí. Todos los coros deben estar muy advertidos de que su ministerio litúrgico es un servicio indispensable a la comunidad. Por consiguiente, déseles el lugar más conveniente para que cumplan debidamente con su función y se les facilite su participación plena en la celebración. Invíteseles a que su comportamiento y su atuendo muestren el respeto debido a la casa de Dios. Bueno, el coro debe de tener su lugar propio. Lo ideal es respetar las funciones de los lugares litúrgicos. Así como hay un confesionario, como hay un altar, como hay una sede, como hay un ambón, como están la disposición de las bancas para los fieles. También existe el coro, el lugar propio para ellos. Y tiene determinadas características buscando, por ejemplo, la acústica, su participación, etcétera, ¿verdad? Entonces lo ideal es respetar los lugares litúrgicos, que tengan un lugar digno, cuidado para sus ministerios. Nos ha tocado conocer coros totalmente en el abandono, en el descuido, ¿ya? Sucios, polvorientos, llenos de basura, total abandono. Es un lugar litúrgico y tiene que estar digno y presentable, ¿verdad? Se nos pide que los coros cuiden su comportamiento y su atuendo, su forma de vestir. Respeto a la casa de Dios, respeto a los fieles y a la función que se desempeña, ¿verdad? Indicaciones importantes para los coros. Repito, entonces no podemos hacer lo que queramos como coros. Su finalidad
la del coro, es apoyar el canto del pueblo, según los casos, cantando a la par con él, dialogando o dando un ambiente musical meditativo. Nunca, pues, su servicio deberá impedir la participación del pueblo. Es un principio en el cual nosotros hemos insistido mucho, que deben de fomentar, promover la participación de los fieles, no impedir su participación. Entonces, siempre debemos de fomentar, que dejar, que ayudar a que el pueblo de Dios cante. Será muy importante también el que oportunamente se puedan tener ensayos con el pueblo para ir formando un repertorio popular de real participación. En ocasiones, el deseo de poner siempre obras nuevas dificulta esta participación. Se puede ensayar con los fieles, por supuesto, en algún lugar antes de la celebración. Conforme iban llegando los fieles, se les entregaba la hoja de cantos y se ensayaba si había algún canto nuevo. Y eso, el efecto, el fruto que tenía era una mejor participación de los fieles en la celebración. Es algo que se puede fomentar, ensayo con los fieles, el compartirles los cantos para que los conozcan, buscar que los cantos sean tradicionales en la celebración. Podemos tener cantos nuevos, por supuesto, pero con la intención de hacerlos tradicionales, es decir, de que los fieles los aprendan, los conozcan y los canten. Bueno, queridos hermanos, agradecemos su participación. Bueno, vamos a mandar saludos para nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. Verónica Reyes, Rocío Rodríguez Pérez, Fadi Rabat, María Elena García, Gina Santiago, Sandra. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos su participación. Les seguimos invitando a seguir este curso en nuestro sitio web, musicasacratlalnepantla.org. Aquí nos mandan saludos desde la diócesis de Catepec. Pues es un gusto, ¿verdad? Uli Starkly. Bueno, pues es un gusto poder compartir con otras diócesis. Tuvimos la oportunidad de algunos meses dar clase en el seminario de Catepec, ahí en San Juan Izcuantepec. Un gusto, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.